esta escaramuza? Vale, Silvio. Bueno, yo, digamos que aquí en la escaramuza, pues hablamos sobre temas con base en noticias de la semana. Me llamó la atención una, una querella, una pequeña pelea que ocurrió por las redes sociales que involucra al señor Navas Talero. No sé si él es senador, se me escapa, eh, pero se trata de unos comentarios de un tweet en el que este señor utiliza un término desobligante para referirse a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, que digamos hoy cumple su último día como alcaldesa de Bogotá, la primera mujer alcaldesa en la historia de la ciudad y además de eso, una mujer gay. Entonces quería hablar de eso. Parece un tema, parece una noticia que pasó de poco desapercibida, digamos, en el estertor, ¿cierto? De tantas cosas que han ocurrido esta semana. Eh, pero a mí me llama la atención porque, como tú sabes, Silvio, el tema de la libertad de expresión en general es algo que me interesa en particular y que trato como de rastrear, ¿no? En las noticias de la semana. Entonces, ¿qué te parece si vemos el tweet del señor y la respuesta de Claudia López, que es lo que más me llama también la atención y podemos discutirlo? Sí, pero antes saludamos a los oyentes, a pedirles que se suscriban al canal, activen la campanita. Estamos en la sección El Estertor de la Semana con Gustavo Carvajal. Hablamos del tuit de Navas Talero, yo sí lo vi la repercusión. Estamos en la escaramuza. El Estertor de la Semana con Gustavo Carvajal. Perfecto, ahí está, digamos, el reportaje de lo que ocurrió. Este es el tweet de Germán Navas Talero. Perdónenme que no recuerdo si él es senador en este momento. Lo que sí sé es que Navas Talero tiene una inclinación hacia el petrismo, ¿cierto? No sé si sea un hombre de izquierda como tal, pero desde luego simpatiza con el petrismo. Y este tweet tiene que ver con la elección de hoy, la elección de la alcaldía de Bogotá. Entonces, como ustedes ven ahí, dice, lo peor que le podría pasar a Bogotá sería Galán, sin tilde, ¿no? Sería la repetición del negociante Peñalosa y la zorrilla López. Ahí está. Oh, no. Qué desafortunado. Qué Desafortunado. desafortunado. Qué desafortunado. Desafortunado porque, claro, él después, tratando de arreglar la situación, dice que zorrilla quiere decir astuta, quiere decir, cierto, sagaz o, qué sé yo, aleve, porque los zorros, como tú bien sabes, Sí, son, sí, son, nosotros son traviesos. los zorros, como dice Homer Simpson, somos estúpidos como un zorro. ¿Te acuerdas de Homer Simpson? Estúpido como un zorro. Sí, los zorros somos astutos, lo dice la fábula, las fábulas desde Grecia, desde Roma, las Claro, fábulas. Pero en el contexto en que lo dice él, está hablando más bien de lo negativo del zorro. De lo y negativo en cuanto zorro en femenino, compañero. A mí no me vaya a cambiar el sentido sémico, semántico, del semántico. concepto de zorrilla. Lo que los profesores consideramos zorrilla no es lo que Navas Talero considera zorrilla. ¿Qué Claro. dice el público? Entonces, muy interesante porque aquí hay un asunto del uso del lenguaje, que como también saben, nuestra audiencia es una de las cosas, uno de los temas que nos apasiona acá. Y digamos, si tú me preguntas, bueno, ¿qué impresión te da, te ofrece este tweet? Bueno, claro, Navas Talero como inteligente político, pues pone una palabra ahí que se puede interpretar en dos sentidos para poderse, ¿cierto? Para escamotear la crítica, que seguramente iba a venir desde, digamos, una perspectiva feminista, porque desde luego está utilizando la connotación de mujer fácil
de la palabra zorrilla, es evidente para mí, ¿cierto? Está utilizando un lenguaje ofensivo, grosero. A ver, Gustavo, pero aclare. ¿Usted cree que eso fue una trampa de él mismo para hacernos hablar y criticarlo? Yo creo que Usar fue ese doble sentido. una astucia para insultar a Claudia López, al mismo tiempo atraer la atención digamos, del campo o del lado de Claudia López y dejar una puerta abierta para no tener que dar explicaciones de por qué decidió usar un lenguaje, entre comillas, machista, ¿cierto? Vale. Pero lo que me interesa, Silvio, y aquí les voy a mostrar, es, digamos, la respuesta de Claudia López. Ahí me ves, ¿cierto? Sí, sí. Dice, ella escribió un tuit más largo, dice, lo de Navas Talero del petrismo contra las mujeres es violencia de género y política. Entonces ahí ya, esto es lo que me llama la atención, porque no sé si tú has notado, Silvio, que yo diría de unos años para acá, se utiliza con mucha ligereza, pienso yo, el término violencia política y violencia de género, ¿verdad? Voy a continuar leyendo y comentamos, ¿sí? En el Consejo de Bogotá, todo el petrismo votó no al metro subterráneo, a Suba y Engativá, y no a las becas universitarias para jóvenes a la U, y además insisten en parar y cambiar la línea 1. Bueno, ahí ya está hablando pues de otros asuntos. De lo que le compete, porque ella es alcaldesa y habla de lo suyo, ¿no? Y están como los colombianos sabemos, están en la disputa ahí entre Petro y López sobre la consecución del metro para empezar finalmente las obras. Es un tema muy, como ustedes saben, muy candente en este momento en la elección que está ocurriendo hoy. Pero fíjate que lo único que me interesa de este tweet es la primera frase. Es lo que me llama la atención. Porque, digamos, con toda franqueza, Claudia López, en lo personal, me parece una política competente. Pues desde luego no vivo en Bogotá, no tengo elementos de juicio para criticar o alabar la gestión en detalle, pero la impresión que me da es que es una persona trabajadora, una demócrata, con capacidades, con personalidad. Es decir, no tengo ni una afección por ella, ni ninguna, cierto, rechazo por ella, ¿no? Y lo mismo con Navas Talero, que no es independiente de las inclinaciones políticas, de la filosofía que tenga cada uno. No se trata de eso. Yo lo que quiero hablar aquí es de esa primera frase, porque como lo hemos hablado muchas veces, Silvio, tú sabes, la tergiversación del lenguaje, ¿cierto? O, ¿cómo decirlo de otra manera? Cambiar el significado de las palabras y usarlas con ligereza se ha vuelto ya absolutamente normal. Y en muchas ocasiones he visto cómo, en particular, mujeres políticas, mujeres congresistas, esto lo hacen todas, lo hace desde María José Pizarro hasta Katy Jubinao, ¿cierto? Se ha vuelto costumbre que cuando alguien utiliza un insulto, por ejemplo, ha ocurrido varias veces con el senador, con el congresista Polo Polo, ¿cierto? Que esto fue hace unos meses, este año, se refirió a no sé a cuál congresista, pero se refirió a ella, digamos, señalando que era gorda, que era fea, ¿cierto? No, qué desafortunado. Desafortunado, pero inmediatamente mujeres congresistas salieron a decir que eso era violencia política, ¿sí? O como lo llama aquí, como lo dice Claudia López, violencia de género, Silvio. Y yo creo que la palabra violencia, especialmente en el contexto actual, con lo que estamos viendo que está ocurriendo en Palestina, con ese tipo de barbarie, yo creo que la palabra violencia tiene un significado muy, muy específico, sobre todo violencia política, en un país como el nuestro, donde de verdad tenemos antecedentes de violencia política real.
y ¿verdad? presente, ¿no? Yo lo que sucedió Ayer, ayer, en el ayer, Cesar, sí, sí, es que quemaron una señora, quemaron a precisamente después de haber eh, interrumpido, cancelado las aspiraciones de un candidato. O sea, eso es terrible. violencia política. Esa es la cara de la violencia política. Esa es la Sin verdadera embargo, violencia política. eso es algo sobre lo que se puede discutir e invitamos a los oyentes a que den su opinión. Gustavo es uno que en varias ocasiones ha dicho que es exagerada la forma en la que hoy dicen que es violencia la palabra como insulto, incluso como consideración. Pero esto lo ha discutido él sobre todo porque hay algunos, hay algunos discursos que exageran, que exageran en esto. Por ejemplo, los identitarios que consideran que si tú no lo llamas, no te llaman a ti, por ejemplo, ella, eso es una violencia a ti, porque tú decidiste que fueras llamado de esta forma. Eso a Gustavo le parece exagerado. Y por eso digo, se puede discutir. Invitamos a los oyentes a que nos digan, ¿es menester llamar también a eso violencia o qué es? Porque Gustavo nos está poniendo otra cara de la violencia, una que es sumamente cruel y despiadada que en Colombia hemos vivido en la época de la violencia, precisamente, entre liberales y conservadores, luego en la época del narcotráfico de Pablo Escobar, después en el recrudecimiento de la guerra entre las FARC y las autodefensas. Así que sabemos lo que es la violencia política, ¿no? Y sí, pero claro, obviamente lo podemos discutir. Sin embargo, yo creo que esto no es solo una exageración. Esto es deliberado, es una táctica eh, muy bien pensada y a mí me parece muy preocupante lo que observo en nuestra cultura, porque si uno llama a este tipo de expresiones violencia, lo que termina ocurriendo es que la violencia verdadera, la violencia atroz, pierde, pierde fuerza ese concepto. Algo similar ha ocurrido, por ejemplo, tú sabes, en España con lo que tiene que ver con no puedo decir la palabra, ¿cierto? El abuso, el estupro, ¿sí? Porque si todo es violencia, entonces la verdadera violencia pierde significado. Eso además en un mundo donde vemos en video, podemos meternos a Twitter y ver videos de las atrocidades más terribles y casi que no nos conmueven. Entonces, si no es violencia lo de Navas Talero, Nada, Talero. si no es violencia lo de él, ¿qué es? Es mal gusto, como tú dijiste, Es un insulto. es un insulto de pésimo gusto que la sociedad debe, en su conjunto, debe rechazar porque el machismo o el sexismo de cualquier tipo es deleznable, es anacrónico, es estúpido. Él queda como un estúpido y la sociedad ejerce un rechazo, un control sobre ese tipo de actitudes. Esa es la forma normal. Pero yo creo que estamos cayendo como tú lo dijiste, tiene que ver con la filosofía identitaria, pero también con esta manipulación y esta tergiversación del lenguaje que termina quitándole valor a las palabras. Entonces, cuando la verdadera violencia pasa, pierde significado, como que si me explico, es como que se dilata la palabra tanto y el concepto que cuando lo vas a usar para lo que de verdad debería significar, ya no tiene fuerza. Y Bueno, cuando tiene que significar lo que tiene que significar, lo argumentan con ideología o con que era necesario. Era necesario, entonces es una violencia maquillada, purificada, a partir de lo que cree la persona que emite ese concepto, sea de izquierdas o sea de derechas, porque hemos visto cómo se argumenta el ejercicio de la violencia tanto desde las derechas como desde las izquierdas, ¿no? La más atroz. Mira que para pasar de Navas Talero a otros temas de la semana, entre ellos, bueno, termina la punta. para terminar mi idea, y es que el asunto es que
Digamos, por ejemplo, si yo quiero decir que María Fernanda Cabal, que es una política prominente en Colombia de derechas, si yo quiero decir que ella me parece una bruja horrible, yo tengo que tener el derecho de poderle decir eso, ¿cierto? Porque el insulto es parte de o está cobijado por la libertad de expresión. Desde que no sea una amenaza, desde que no sea una injuria, el insulto, aunque de mal gusto, es permitido y no podemos caer en la tentación en la que estamos cayendo, sobre todo la gente de izquierdas, pero todo el mundo en general, de llamar a una palabra que lo ofende, entonces violencia, ¿cierto? Si yo quiero decir que la señora Paloma, la otra congresista de derechas, o Paola Holguín, Valencia. Paola Holguín, que me parece una mujer horrorosa, tengo que poder decirlo sin que me vengan a callar y a censurar diciendo que yo estoy utilizando violencia machista o política. Ese, digamos, Entonces usted con esto está diciendo que la actitud de Navas Talero no debe ser despreciada y criticada por nosotros, ¿o qué quiere decir? Que tiene derecho a hacerlo, aunque nosotros lo reprendamos por machista y por de mal gusto. Claro, porque el derecho a ser estúpido es un derecho cobijado claro, porque como tú sabes, en la dialéctica, Silvio, ¿no? Que es el ejercicio que nosotros intentamos hacer, uno tiene que poder equivocarse, ¿cierto? La estupidez tiene que estar permitida, no celebrada, ¿verdad? No elevada, pero desde luego tiene que ser permitida, porque esa es la manera en que resolvemos los conflictos. Ese es el punto. Extraordinario, extraordinario. Me gusta esto al mundo. Atención, Barquisimeto. Atención a la gente en Chía, en Anolaima que nos escuchan. Navas Talero tiene derecho a ser estúpido. Claro. Ja, tiene derecho. ¿Ves? Me gusta eso. Y en un mundo más dialéctico, también Navas Talero podría pedir disculpas, ¿no? Claro. Únicamente cerrarse en la ambigüedad dialéctica de los sofistas. Mira que nosotros estudiamos filosofía y letras. Un saludo a nuestros nuevos oyentes. Tenemos más de 100 oyentes nuevos. Suscriptores. Así a los suscriptores nuevos, los invitamos a quienes no están suscritos a que lo hagan. Queremos hablar con ellos. Yo decía, nosotros estudiamos filosofía, y en filosofía una de las cosas que uno aprende es a descreer de lo que cree, a buscar principios constantemente, a tener la capacidad de leer algo en lo que uno no cree y descifrar qué tipo de verdad nos está comunicando de una forma crítica, sin radicalizarse. Y nos hablan también de que desde la antigüedad, en esta discusión, en el camino hacia la verdad, ha habido cierto tipo de rivales de los filósofos, que son los que juegan con la ambigüedad de la palabra, los que juegan con la riqueza de la palabra, ya no para hacer poesía, ya no para hacer metáforas en búsqueda de la respuesta o de las posibles respuestas, sino en búsqueda del bien propio. Esos son los sofistas. Y muchos de los políticos y politiqueros, activistas y activistas de nuestra época son sofistas. Sofistas que juegan con la ambigüedad del lenguaje para esconder con maquillaje sus mentiras y sus búsquedas ideológicas. Nos gobiernan los sofistas. Y hoy es el día de las elecciones en Colombia. En Medellín hay una carrera de sofistas para llegar a la alcaldía. En Antioquia hay una carrera de sofistas para llegar a la gobernación. En Bogotá, idem. No sé nada de la política de Cali, de Barranquilla. Discúlpenme, discúlpennos, queridos oyentes, pero tenemos también que preocuparnos por lo que nos conviene, ¿no? Medellín, Antioquia, Bogotá, es como que lo que manejamos en este programa. En Medellín tenemos una realidad, y es que Daniel Quintero, Pinturita, de quien hemos hablado en este canal, que nos ha ido muy bien en ese vídeo que subimos sobre las verdaderas intenciones de Daniel Quintero,
politiquero que ha hecho mucho daño a Medellín, Daniel Quintero. Ha hecho mucho daño a Medellín, Daniel Quintero, y uno de los daños